Hoy tenemos en el canal a Juanma González, jugador de la Sociedad Deportiva Tarazona. Juanma, buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ¿cómo llevas el confinamiento? Bueno, pues como se puede, ¿no? Una situación absolutamente excepcional que jamás me pensaba que me tocaría vivir, imagino que como ninguno. Y pues lo que te digo, como se puede, intentando entrenar el máximo, cuidarte mucho con la comida, sobre todo, ya que no tienes pues actividad física, por lo menos vigilar un poquito para no perder el tono y la forma. Y eso, pues lo que te digo, tirando de pues mucho de ordenador, móvil, play, intentando ocupar tiempo en hacer actividades distintas para que el día salga lo menos largo posible. Salía un comunicado hace 2 días de la Real Federación Española de Fútbol donde comentaba de finalizar las temporadas con un playoff express. ¿Cómo ves tú esa medida? Yo la sensación que tengo con la federación es que vivimos en la improvisación más absoluta, que en 24 horas sacan comunicados distintos y sobre todo la sensación que me da es que están tirando muchos dardos, están como disparando al aire, porque ayer teníamos otro comunicado de una idea que también se le había pasado a la federación, que incluso lo habían trasladado al papel y parece ser que enviado a distintos sitios. Lo que te digo, me parece que están un poco como sondeando a todo el mundo a ver qué decisión causaría un impacto menos negativo para ellos. Al final sabemos pues que hay elecciones, es año de elecciones, y lo que quieren es seguir en el puesto, imagino. Y al final parece que están un poco como sondeando, como lanzando varias propuestas. Lo que no entiendo que se haga de manera oficial desde todas las cuentas de la federación. Creo que la federación es un organismo lo suficientemente serio como para tomar una decisión, sí, sondear, hablar con todo el mundo, porque creo que aquí es necesario llegar a un acuerdo con todo el mundo, pero primero la A y luego la B. Primero hablar con la gente, reunirse con federaciones, con clubs, tomar una decisión y una vez haya tomado una decisión, emitir un comunicado y decir se va a hacer esto y punto. No emitir varios comunicados cambiando cosas en 24 horas y que al final estamos todos absolutamente desconcertados, sin saber lo que va a pasar, sin saber si vamos a jugar, si vamos a jugar unos sí y otros no van a jugar. Lo que te digo, creo que vivimos en la improvisación y eso nos desconcierta a todos. Es que además esto, lejos de quizá lo que pretenden un poco, que es intentar contentar a todos, lo que hacen es lo contrario, ¿no? Porque al final da la sensación de poca seriedad. Si cada día hay un comunicado distinto o se comentan cosas diferentes, al final da la sensación de que nada es serio y quizá deberían de tener varias propuestas pensadas interiormente para ellos y consultando con los clubes cuál sería la decisión, pues que a menos gente pueda perjudicar y una vez, como tú dices, que se sepa, pues lanzar ya la oficial y la que finalmente se vaya a hacer sabiendo cuándo va a pasar esto, cuándo se va a poder, porque tampoco es una cosa que se pueda saber a día de hoy. Claro, eso es lo que te decía. Es que eso es lo primero. A día de hoy no sabemos cuándo vamos a poder salir por la puerta de casa, cuándo vamos a poder bajar las escaleras del portal y ya nos están hablando de que quizás tenemos que jugar un playoff express. O sea, me parece que estamos haciendo un poco la casa por el tejado, ¿no? Creo que es verdad que es una situación que es complicada para ellos, porque al final son ellos los que tienen que tomar las decisiones y es complicado tomar una decisión así porque siempre vas a tener gente que no va a quedar contenta, eso está claro, pero creo que no lo están haciendo de la mejor manera. ¿Sabes? Me parece que, pues eso, lo que decimos. Primero, las federaciones autonómicas, hablar con los clubs, escuchar a todos los clubs. Desde ahí, lanzar una propuesta desde la Federación Autonómica a la Federación Española que contenta el mayor número de clubs, porque al final están para eso. Al final la Federación Aragonesa está para escuchar a los clubs de la tercera división aragonesa y desde ahí trasladar una propuesta a la Federación. No para que la Federación emita un comunicado y nosotros, como somos afines al presidente que a día de hoy está en la Federación, los clubs no tienen nada que decir, se lo comunicamos y se acabó. Me parece que no es el procedimiento a seguir y me parece que en ese sentido se están equivocando. Nunca va a haber nadie contento, es imposible que estemos todos contentos, pero vamos a intentar por lo menos escuchar a los demás, por lo menos que den su opinión y así hacerlos sentir un poquito partícipe de la decisión que se llega a tomar y no una imposición. Y lo que te digo, hoy una cosa, mañana otra. Tampoco tenemos un certificado de sanidad de que nos diga el día veintitantos de junio al 100% no va a haber ninguna posibilidad o va a haber una garantía al 100% de que los jugadores no se van a contagiar y por eso vamos a jugar. No tenemos esa garantía tampoco. Entonces, pues estamos, lo que te digo, estamos disparando al aire a ver dónde caen las balas y a partir de ahí tomando decisiones. Y me parece que lo que te decía, un organismo como la Federación Española
debería dar otra imagen de mucha más seriedad. Es que además ahora es tiempo también de muchas noticias que, bueno, pues pueden ser verdad o no pueden ser verdad, pero cada uno al final se crea lo que se quiera creer o lo que él crea que puede suceder, pero se está hablando incluso de que no vaya a haber fútbol en abierto durante muchísimos meses, incluso un año o más. Entonces, un playoff, hablar de un playoff está bien como una idea, si al final eso se puede hacer, pero también me imagino que ellos mismos tendrán por las variantes de qué hacer en caso de que no se pueda jugar absolutamente nada, ni siquiera un playoff. Sí, claro, es que es eso, es lo que decimos, no sabemos cuándo, es que no es que no sabemos cuándo va a haber fútbol en abierto para la gente, es que no sabemos cuándo vamos a poder salir por la puerta de casa. Y aquí ya se emite un comunicado hablando de un playoff express, de qué forma tendría este playoff, de quién lo jugaría y quién no. Me parece que estamos avanzando mucho para la situación actual en la que está la sociedad española, que es una situación en la que nadie puede salir de su casa. Entonces, que quieran jugar un playoff express, muy bien, al final vamos a tener que jugar lo que digan porque al final dependemos de ellos. Pero que nos digan, primero, que nos certifiquen al 100%, que nos den unas garantías de que sanitariamente vamos a poder jugar ese playoff. Y a partir de ahí, primero imagino que tendrá que hablar sanidad, después tendremos que ir incorporándonos a la vida normal poquito a poco, empezar a salir todos a la calle y a partir de ahí vamos a hablar de fútbol y vamos a hablar de playoff. Pero primero la A y luego la B. Es mi opinión. Y además que también supondría que os tuvieran que dejar un tiempo para poder entrenar un poco, ¿no? Porque no se puede volver a competir de hoy para mañana. Absolutamente, absolutamente. Ahora, yo, por ejemplo, en mi caso personal, yo ahora mismo en la situación que estoy, imagino que los demás compañeros de tercera división igual, necesitamos muchas semanas, como una pretemporada normal, pues un mínimo de un mes, para volver a coger un tono físico y no es volver a coger un tono físico cualquiera, sino que según esta propuesta, que parece que es la que maneja la federación, va a ser tener que jugar directamente una final, un partido a vida o muerte. Y es eso. Yo creo que si no dan ese margen de, pues eso, por lo menos un mes para que nos podamos preparar, es una tontería jugar ese partido de playoff. A ver, no es una tontería, ¿no? Si hay que jugarlo, se jugará, pero no creo que lo podamos hacer en las condiciones óptimas que un playoff necesita para disputarse. No sé, es todo, ya te digo, es todo hablar por hablar. Al final todos tenemos ganas de jugar a fútbol. Es muy fácil decir que sí que se va a jugar a fútbol, pero creo que hay, antes de que llegue esa vuelta al fútbol, hay muchísimas cosas antes que se deben llevar a cabo. Un Tarazona que estaba en un gran momento cuando se tuvo que ver que para el fútbol había conseguido alzarse esa primera posición y una temporada que cada vez iba mejor y que el equipo iba fuerte hacia ese objetivo que en los últimos años se le ha escapado al Tarazona. Sí, sí, así es. La verdad que pues es una pena todo esto porque nos llega en el mejor momento de la temporada para nosotros. Llevamos ahora 8 victorias seguidas. En lo que va de 2020 no habíamos ido por detrás en el marcador nunca, ninguna vez, en ningún minuto. Entonces nos cogen en el momento que mejor estábamos, pues ahora estábamos líderes con un partido menos que el segundo clasificado, que es el Teruel. Y como te digo, pues al final somos los principales perjudicados de todo esto porque la inercia que llevábamos era muy positiva, estamos en un momento de forma tremendo y se tiene que cortar todo esto y es una pena, sí. Al nivel personal creo que llevabas 9 goles esta temporada, si no me equivoco, ¿cómo lo estabas viviendo? Bien, la verdad que súper contento. Desde que llegué aquí ya a Tarazona, pues el club es genial. Ya cuando decidí fichar por el Tarazona, pues todos los amigos que tengo que habían pasado por el club me mandaron mensajes o me llamaron para decirme que había acertado, que el club es una maravilla, que te cuidan muchísimo, que se está genial y ahora lo estoy pudiendo vivir. La verdad que muy contento, pues ya te digo, muy contento con el club, con el cuerpo técnico. Estoy contando de muchos minutos, me siento cómodo con los compañeros en el vestuario también tenemos un gran grupo, la verdad que no se puede pedir más. Creo que estamos en el mejor equipo de la tercera división aragonesa y tengo esa suerte y por qué no decirlo. Y además un equipo que cuenta con una de las mejores aficiones de tercera, ¿no? Por lo menos que más gente lleva al campo y eso también ayuda al futbolista a motivarse un extra más, ¿no? Sí, 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 así es. Nos llevan en volandas cada partido, ya no solo cuando jugamos en el municipal, que se junta mucha gente, sino que vayamos donde vayamos, a cualquier campo de la categoría, hay gente con la camiseta del Tarazona animando, nos siguen a todos lados, luego pues por Instagram, por Twitter, te mandan muchos mensajes, están muy pendientes, la verdad que es una gozada en tercera división
tener una afición así y pues sería muy bonito un premio para tanto para el equipo como para la afición, que sería ese ascenso. Hubo un partido, sobre todo, yo creo que recordaréis todos en esta edición, que fue ese partido con el Rayo Vallecano en Copa del Rey. ¿Cómo viviste tú ese sorteo y ese partido? La verdad que fue un día espectacular, un día muy bonito, para mí súper especial. Yo no había vivido nunca nada así en un campo de fútbol. El estadio estaba increíble, pues tener la oportunidad de jugar contra un equipo profesional, una pasada, y tal y como se dio el partido, ¿no? Que parecía pues al final que vienen a jugar contra un tercera división, pero creo que estuvimos muy bien, tuvimos ocasiones los dos equipos, jugamos de tú a tú. Al final un desenlace muy, muy cruel. Considero que injusto por cómo fue el partido, pues igual lo más justo habría sido los penaltis y que cayera para donde fuera, pero por lo menos acabar con ese premio de los penaltis. Y ya te digo, un partido súper especial, un momento increíble que eso no se me va a olvidar nunca en la vida. Que además es un partido donde la afición disfrutó mucho, pero vosotros los jugadores también, ¿no? Jugar contra jugadores profesionales no se juega todos los días. No, así es, así es. Jugadores de la talla pues de Embarba, por ejemplo, que ahora está en el Español, en Primera División, o Pozo, me parece que está en Mallorca también, pues son jugadores absolutamente top que nunca sabes si vas a tener la oportunidad de volver a jugar contra un jugador así. Yo ya he tenido la suerte de poder hacerlo, por eso te digo que me lo va a llevar conmigo para siempre, porque jugar contra esta gente de un nivel tan alto, un jugador de tercera división como yo, que juego casi toda la vida en tercera división, pues para mí es algo brutal, es increíble. Y eso, pues igual que te decía antes, que la federación en ese aspecto igual no lo está haciendo demasiado bien en el tema de tratar la pandemia esta, pues en el tema de la Copa sí que creo que han acertado. Creo que esta Copa sí que nos ayuda a todos, por lo menos nos premia, ¿no? Que haya equipos incluso de preferente jugándola, pues creo que es un premio para todos y al final pues la Copa de España tiene que representar desde la élite hasta el fútbol amateur y en este caso por primera vez así ha sido y es una Copa, es un formato súper bonito que espero que siga mucho tiempo. Y además este sistema permite también pues dar a conocer un poquito más a los equipos modestos, ¿no? Como puede ser el Tarazona o el Illueca, que también tuvo ese partido con el Deportivo. Al final son momentos que son históricos para la ciudad y también para los clubes, que se dan a conocer un poquito más y cuentan historias para el fútbol español. Así es. Al final, pues, tercera división, somos los olvidados, pues para cosas buenas no se habla nunca, solo escuchas en tercera división si hay algún escándalo económico o alguna afición que se ha portado mal con alguien. Para eso sí, para lo bueno no se escucha la tercera división y este formato de Copa, pues lo que tú dices, hace que la tercera división llegue a toda España, pues seguramente nadie en Coruña y nadie en Vallecas sabía lo que era Tarazona ni Llueca, pero les tocó en Copa, empezaron a buscar, conocían a los jugadores, los vieron jugar, conocieron el pueblo, pues la verdad que es eso, pues dar a conocer las ciudades, los pueblos, los equipos de tercera división y tener ese momento de gloria que también se merecen porque el trabajo que hay detrás de un club de tercera división es muchísimo, muchísimo trabajo por parte de directivas y tal. Y se merecen tener ese momento de gloria y ese partido en que todo el mundo en España está pendientes de su equipo. Uno de los casos que también se habla mucho al respecto de si se tuviera que jugar un playoff o reanudar ligas o demás es el tema de contratos, que bueno, pues equipos, por ejemplo, como Teruel o Tarazona, sí que hay jugadores con contratos. Si se tuviera que jugar más allá del 30 de junio, todo aquel que su contrato acabara ese día, pues habría que negociarse. No sé si ese tema, ¿cómo lo ves tú? Que puede ser parte implicada en el sentido bueno, pues si se renovaría, tendría que ser federación el que estipulara unos criterios, o cómo crees tú que se debería de resolver ese tema. A ver, es un tema complicado en cuanto al aspecto económico. Yo creo que en el aspecto de una relación laboral entre jugador y club, yo no creo que haya ningún problema. Yo, por lo menos, hablo en mi caso, imagino que en el que todos que tuviéramos que jugar este supuesto playoff que proponen, y yo no creo que hubiera ningún problema en llegar a un acuerdo con el club para jugar ese, pues lo que te digo, ese vez más. Luego está el aspecto económico, que eso es otro. Pues al final los equipos hacen las plantillas para un tiempo X y si ahora ese tiempo tiene que ser X más uno, pues igual hay algún club que tiene algún problema económico para llegar a satisfacer la ficha del jugador. Yo creo que si Federación es la que propone jugar un mes más, Federación debe asumir los costes de jugar ese mes más. Me parece que sería injusto que por una decisión de terceros el club tuviera que asumir económicamente algo que no puede asumir. Me parecería injusto.
Entonces, económicamente, yo considero que si ellos determinan que hay que jugar más allá del 1 de junio, ellos deberán asumir los costes económicos y luego entre club y jugador yo no creo que haya ningún problema y hablando la gente se entiende y al final si hay que jugar eso, que lo que te digo es todo hablar de suposiciones porque no se sabe, si hay que jugarlo creo que todos, yo por ejemplo en mi caso no llevo 7 meses partiéndome la cara por el Tarazona para ahora llegar a este playoff de 2 partidos y decir, no, yo se me acaba el contrato, yo me voy a mi casa y no juego. Me parece que ningún jugador haría eso. Otra etapa también muy bonita para ti fue la del Club Deportivo Teruel, donde estuviste 2 años y medio, tuviste un poquito de todo porque sufriste una grave lesión que te apartó durante mucho tiempo, pero además ese año se consiguió el ascenso a Segunda División B por parte del Club Deportivo Teruel. ¿Cómo lo viviste tú esa temporada? Porque además estabas disfrutando mucho hasta que llegó esa lesión y luego pues poder vivir un ascenso desde la grada, ¿cómo lo viviste? Pues lo que tú dices, la temporada estoy disfrutando muchísimo porque la verdad que estaba a un nivel muy alto. Personalmente creo que nunca he llegado a estar a ese nivel y estaba súper contento, me sentía muy cómodo, estaba muy bien. Y luego llegó la lesión, pues al final es un momento duro, pero que llega y que toca asumir que ha llegado y en el momento que te lesionas ya solo tienes que estar pensando en trabajar para volver a jugar a fútbol. Yo por lo menos así lo veo y así es como intenté interpretar la lesión. Y eso, el ascenso pues es un momento único, un momento que ojalá todo el mundo que juega fútbol pudiera vivir un ascenso porque es algo único, es algo mágico, es algo que, pues como te digo, que el partido este de Copa no se me va a olvidar, el ascenso tampoco porque creo que es muy, muy complicado ascender de tercera a segunda división B. Creo que es uno de los ascensos más complicados del fútbol y yo tengo la suerte de haberlo conseguido con mi equipo, con el Teruel. Sí que es verdad que me había gustado desde el campo, pues al final a todos los jugadores lo que nos gusta es formar parte del equipo y ganarlo en el campo. No pudo ser, pero bueno, creo que mi aportación hasta el momento de la lesión fue alta y me siento muy partícipe de ese ascenso. Luego, a partir de ahí, ascendimos a Segunda B, empezaron a mediar clubes, bueno, tuvieron decisiones que me parece que dejaron mucho que desear por su parte porque llevábamos ya pues 3 años juntos, teníamos una relación personal y me parece que también lo podrían haber hecho de otra manera, pero bueno, ya cada uno con su conciencia, yo estoy muy tranquilo y lo que te digo, muy, muy feliz de poder acordarme de todos esos momentos y de haberlos vivido. Además, cuando es un ascenso de una capital de provincia como es Teruel y después de varios años sin poder pisar la segunda B, pues todavía para la afición es más especial también, ¿no? Ese momento. Sí, la verdad que fue algo mágico. Al final, el día del partido del ascenso contra el Cádiz en casa estaba cayendo una tromba de agua enorme, estaba cayendo una de agua increíble y aún así el estadio estaba lleno, Pinilla, la gente se volcó, la ciudad se volcó, lo que te digo, ¿no? Ya los días antes, las semanas antes, pues muchísimos mensajes, en Teruel solo se hablaba de ese partido y del ascenso. La celebración también fue muy bonita en la Plaza del Torico con toda la afición y la verdad que es eso, pues tuve la suerte también de vivirlo en un club como Teruel, que es una ciudad grande para estar en tercera división en la que se vive todo de otra manera, pues más a lo grande y la verdad que es un recuerdo súper bonito. Y luego terminaste la temporada pasada en el Utebo, esa segunda vuelta. ¿Qué recuerdos tienes de esos últimos partidos? Yo recuerdo ese gol desde el medio del campo que marcaste en el campo del Casetas, ese bonito gol. Al final los quedasteis muy cerquita de poder jugar un playoff, pero se os escapó en el tramo final. Sí, gracias a ti tengo el vídeo del gol de medio campo. Si no fuera por ti, solo lo podría contar y no se lo creería a nadie que metí ese gol. y lo que tú dices de Utebo, pues estoy súper agradecido en Utebo porque en el momento en el que el Teruel decide que no debo continuar con ellos y me dan la baja, pues el Utebo es uno de los clubes que me llama y que me dice que tienen total confianza y que les encantaría que estuviera con ellos y solo tengo palabras de agradecimiento para ellos porque en un momento muy, muy complicado me apoyaron muchísimo, me acogieron de una forma increíble y la verdad que estuve genial. Tengo un recuerdo también súper bueno de Utebo, de toda la gente que lo forma, del vestuario que teníamos, de los compañeros, todo el mundo se portó conmigo genial y solo puedo darle las gracias y al final sí que es verdad que se nos escapó ese premio del playoff, pues que habría sido yo creo que merecido también porque estuvimos allí toda la temporada. Ya cuando llegué yo estaban segundos y estuvimos casi toda la temporada en esa posición y al final a falta de una jornada
caímos fuera de playoff y no fuimos capaces de conseguirlo, y fue una pena porque creo que habría sido un premio muy bonito para el equipo y sobre todo merecido. También estuviste una temporada en el Andorra, que además creo que llegasteis a hacer playoff de ascenso. ¿Cómo viviste esa época? Y bueno, me imagino que también un poco de pena, ¿no?, de ver la situación actual que pasa el Andorra. Sí, 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 absolutamente. Fue una temporada muy buena, quedamos subcampeones a un punto del filial. También perdimos esa primera plaza en la penúltima jornada, una pena. Y me acuerdo que pues fue un año muy bonito, además fue mi primer año aquí en Zaragoza, entonces le guardo mucho cariño, pero era un club en el que las cosas ya se estaban haciendo muy mal. Al final ahí en el pueblo nadie sabía cómo estaba haciendo las cosas la directiva de aquel entonces, y parecía que los malos éramos los jugadores, pero llevábamos, pues, por ejemplo, estuvimos 7 meses sin cobrar, por ponerte un ejemplo, pues una vez al mes o 2 veces al mes bajaba el presidente al vestuario a contarnos mentiras y más mentiras, que al final le dijimos que no bajara más, que no queríamos que entrara al vestuario, y ahí en el pueblo se contaba otra historia, parecíamos los malos nosotros los jugadores, que al final de la temporada nos fuimos todos y parecíamos los malos después de lo que habíamos tenido que aguantar, pero ya te digo, guardo un recuerdo bueno porque la gente ahí en el campo se volcaba muchísimo con nosotros, o sea, todo el mundo que venía al Endeiza sabía que venía a pasarlo mal y a sufrir, y era muy bonito jugar allí, la verdad. Y da mucha pena ver a un club histórico en esta situación, sobre todo porque es un club con posibilidades, porque es un pueblo que vive el fútbol al 100%, y tiene muchísimas posibilidades el club, y así lo ha demostrado, estando en categorías altas y siendo un equipo referente de Aragón muchos años, y es una pena que por la mala gestión de algunos ahora la gente del pueblo tenga que vivir esta situación y perder incluso la ilusión con soñar en algún día volver a ser lo que era. Es una pena. También jugasteis una temporada en la Unión Deportiva Barbastro en estos últimos años de tercera, antes de sus descensos y de todos esos problemas que han tenido. ¿Qué recuerdos guardas de esa etapa? Pues muy buenos también. Era muy jovencito, tenía 19 años en aquel entonces, era mi segundo año en tercera división, y al final nos embarcamos en la aventura de ir a Barbastro con dos compañeros de Lleida. Íbamos y veníamos cada día en coche, que el viaje era largo, pero bueno, lo pasábamos genial. También la gente, tuve la suerte pues de conocer a gente que a día de hoy son amigos, como Callizo, por ejemplo, que le guardo muchísimo cariño. Suerte de jugar con jugadores, pues con Jorge Lasrosa, con Miguel Abadía, con jugadores absolutamente míticos y de los que aprendí muchísimo. Y un buen año, conseguimos dejar al equipo en tercera división. A partir de ahí también llegaron los problemas, a día de hoy han vuelto a tercera división, y es algo que me alegro y que celebro porque ahí hay muy buena gente y se merecen tener el equipo en tercera división. Además, hace poco publiqué una foto de un partido en Calatayud que estabas tú, que además no me había fijado, me lo dejó Guillermo Revilla, dice, mira quién está por ahí, y entonces vi que estabas tú, que no me había dado cuenta, y qué cara de jovencito, más que ahora tenías ahí en esa foto. Buenos recuerdos también. Sí, 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 ya te digo, era 19 añitos. Joder, cuando vi la foto me hizo muchísima ilusión porque ni me acordaba. De hecho, te pregunté cuál era el campo porque solo jugué 2 partidos que hay en Calatayud y ya ni me acordaba, pero sí, sí, pues ves la foto y te acuerdas de muchos momentos vividos. Al final es lo que te queda, ¿no? Con esto del fútbol, pues ver una imagen y ahí no te acuerdas ni del gol que metiste ni del gol que fallaste, sino que te acuerdas de aquel día, en aquella cena de equipo, el chiste que contó aquel, o en el vestuario la broma que se le hizo al otro, y eso al final, eso es lo mejor del fútbol. En tercera división, en segunda B, ninguno nos vamos a hacer millonarios, ninguno nos vamos a comprar un castillo con el fútbol, pero sí que una vez acabe todo esto, pues te acuerdas de todos aquellos momentos y al final es lo que te queda y es lo más importante de esto. Tú, que eres de Lleida, has podido jugar aquí en Aragón en los equipos pues más cercanos, ¿no?, a esa localidad, como pues, el propio Barbastro, Binefar, también Tamarite. No sé si alguno de esos te marcó un poquito más por algo, o viviste algún recuerdo que guardes para siempre, ¿no? Sí, 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 el Tamarite. Yo soy blanquiazul, yo lo digo, yo le tengo un cariño increíble al Tamarite. Es el único equipo contra el que no celebro los goles porque, bueno, hay un cariño personal con la gente de allí, con la directiva, con los compañeros, con todo el mundo. Guardo un recuerdo súper bueno de aquel año, y yo siempre lo digo, ¿no? Que me gustaría volver a jugar algún día en Tamarite. No sé si tarde o temprano ya llegará ese día, pero les guardo muchísimo cariño y es uno de los clubes que más me ha marcado en los que he jugado.
tú que has estado en el ASCO, creo que era en tercera catalana, entonces, bueno, ya han pasado bastantes años desde entonces, pero ¿qué diferencias tú, que a lo mejor también sigues un poquito esa tercera catalana, encuentras respecto a la tercera catalana y a la tercera aragonesa? Bueno, yo cuando estuve sí que había mucha diferencia, sobre todo en la profesionalidad de los equipos, ¿no? Pues al final allí eran equipos, a día de hoy también, pero en Aragón no tanto, eran equipos pues profesionales que entrenaban por la mañana, que se dedicaban al fútbol al 100%, y eso en Aragón no lo encontrábamos. Yo por ejemplo, venía de Binefar fui a Ascó y la diferencia era brutal, parecía diferencia entre el fútbol amateur y el fútbol profesional, pero creo que a día de hoy la tercera división aragonesa se ha profesionalizado mucho, todavía queda un largo camino, todavía queda muchísimo y podemos hacer muchas cosas mejor y se sigue trabajando en ello y se sigue trabajando bien, pero a día de hoy hay menos diferencia pues con todos esos grupos y pues ya lo vamos viendo que en playoff pues ascendimos con el Teruel hace 2 años, ascendió el Egea, el Tarazona el año pasado estuvo a punto, pues ya se compiten los playoffs, hemos conseguido meter Ebro y Egea en segunda B, seguro que meteremos más equipos y cada vez la diferencia es menos, ya pues ya no solo con Cataluña, sino con Comunidad Valenciana, pues otros grupos que sabemos todos que son más fuertes de siempre, históricamente, pero el fútbol aragonés está creciendo muchísimo y cada día se está equiparando un poquito más a esas grandes bestias de la tercera división que todos conocemos y estoy seguro que si se sigue con este trabajo y se siguen haciendo las cosas bien como se están haciendo hasta ahora, pues seguiremos dando pasos hacia adelante y al final la tercera división aragonesa será una de las mejores terceras porque el crecimiento que ha tenido en tan poco tiempo yo no creo que en ningún otro grupo de tercera división lo haya conseguido. A día de hoy ya tenemos pues igual son 7, 8 equipos que traen jugadores de fuera, que eso cuando yo llegué aquí a Zaragoza éramos 2 equipos y era algo impensable llegar a tener una plantilla en tercera división con 16 jugadores de fuera y hoy en día en el Tarazona la tenemos, por ejemplo. El Teruel también la tiene casi al 100% de fuera. Muchísimos equipos traen jugadores, ponen viviendas, pues el crecimiento está siendo brutal en un espacio corto de tiempo y si se sigue trabajando así de bien, la tercera división aragonesa dará un salto exponencial enorme. Además, ayer en la tertulia que hicimos aquí también para mi canal, estuvimos hablando precisamente, ¿no? Del tema de que ahora hay muchos más jugadores de fuera de los que había hace unos años, que eso pues también ayuda a subir el nivel de tercera, ¿no? Y se está viendo que los equipos aragoneses en los playoffs ahora compiten mucho mejor. Incluso hace muy poquito pues subió Teruel y Egea el mismo año, que pocas veces ha sucedido que dos equipos aragoneses suban en la misma temporada. Sí, 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 así es. Pues eso es lo que te decía. Al final, el crecimiento y la profesionalización de la categoría pues va encadenado a tener más recursos, a dar un salto económico, poder contar con jugadores de fuera, pues poder dar un salto adelante. Y no es el hecho de que los jugadores de fuera sean mejores o peores, sino que son jugadores que vienen 100% a jugar a fútbol y eso es importante. Traer un jugador que sabes que está centrado 100% en el fútbol y que se va a dedicar a ello, pues creo que te da un salto de calidad y de profesionalidad en el equipo. Lo que te digo, cuando yo llegué aquí a Zaragoza hace 5 años era impensable. En mi equipo, por ejemplo, éramos 3 de fuera y éramos igual 2 o 3 equipos solo que teníamos 2 o 3 jugadores de fuera y a día de hoy hay muchísimos equipos que han conseguido traerlos y seguramente conforme vayan pasando los años y seguimos trabajando así serán más y cada vez pues conseguiremos meter más equipos en segunda B y dar un salto de nivel a la tercera división. Y por último, tú que has jugado en equipos de las tres comunidades autónomas, o sea, perdón, de las tres ciudades de aquí de Aragón, has jugado en equipos de Huesca, en equipos de Zaragoza y en equipos de Teruel, ¿notas mucha diferencia entre jugar en un lugar o en otro? Eh, bueno, sí, con Huesca sí, porque sí que entrenaba allí, pero por ejemplo con Teruel no, porque yo cuando he jugado en el Teruel he vivido y entrenado en Zaragoza. Al final creo que es normal que los clubes traigan a los equipos a Zaragoza, pues porque hay un gran volumen de jugadores, de instalaciones para poder entrenar, pues al final es algo que te permite con un presupuesto menor hacer un equipo mejor y con Huesca sí que noto más diferencia, pues porque por ejemplo en Tamarite, Barbastro, Binefar teníamos que entrenar allí y estás un poco como apartado de todo esto. Se vive la tercera división de otra manera absolutamente distinta. Aquí cuando estás en Zaragoza pues conoces a la gente, los ves de forma continua, pues estás más atento a la prensa, tienes acceso a la prensa, que yo por ejemplo cuando vivía en Lleida al Heraldo no tenía acceso, me tenían que mandar fotos compañeros desde Zaragoza
y se vive de otra manera, pero sí que creo que la provincia de Huesca en ese aspecto, los clubes están un poco más abandonados y parece que forman menos parte, por así decirlo, de lo que es la tercera división aquí en Zaragoza y del vínculo que se crea aquí en esta ciudad. Lo que sí que noto, por ejemplo, es que en Huesca yo creo que se da más seguimiento, ¿no? A la tercera división, a la regional preferente ahí en el grupo de Huesca. Por ejemplo, mi compañero Paco Bello, que en Radio Somontano, de emisora que colaboro, y hay más medios que colaboran e incluso dan partidos en directo que hace que llegue un poquito más también estas categorías que son menos conocidas, ¿no? Claro, pero también son unos medios locales que al final sí que están constantemente, pues sí, con Paco yo cuando he jugado allí he tenido trato constante, bueno, tú ya lo sabes que por aquel entonces ya también estabas allí y es eso, pero son medios locales que quizás aquí en Zaragoza o fuera de Huesca no tienen esa repercusión, les cuesta un poquito más llegar, pues que por ejemplo cuando CarTV da un partido, por ponerte un ejemplo, todo el mundo sabe que lo va a dar. Pero cuando Paco le transmite al Barbastro, si yo, por ejemplo, no le pongo un enlace a mis padres, ellos no ven el partido, ellos no van a saber que ese partido se da. Es un seguimiento más local y por esa parte, gracias a vosotros, se sabe un poquito más del fútbol de allí y estáis muy pendientes y trasladáis muchísima información, pero al final sois 2, 3 personas que tenéis que hacer todo el trabajo que aquí en Zaragoza hacen medios de un tamaño y con unos recursos brutales y gracias a vosotros que aún se sabe algo porque si no, toda la zona aquella, todos los equipos aquellos, no sabríamos absolutamente nada nunca de ellos. Además, yo me acuerdo que a mí, yo que soy de Zaragoza, a mí me tocaba hacer, sobre todo a la Unión Deportiva Barbastro, cuando jugaba por Zaragoza. Me acuerdo el año, por ejemplo, de la foto de Calatayud, y sí que por allí eran conocidos y ahora en los últimos años, incluso en ya la tercera división, conoce mucho a Paco, conoce mucho a Radio Somontano y ya está mucho más habituado al mundo de tercera que hace unos años. Claro, así es. Al final, conforme vaya pasando el tiempo, la gente los conoce más. Ahora ya todo el mundo que formamos parte de la tercera división sabe quién eres tú, sabe quién es Paco, sabe que se dan los partidos y a día de hoy sí. Pero bueno, yo te hablo en mi caso cuando yo jugaba allí, pues hace 6 años, que la repercusión quizá era menor y está claro que si ahora la gente os conoce, la gente os sigue y la gente sabe quién sois es gracias a vuestro trabajo y el trabajo que habéis hecho todos estos años que no ha sido fácil. Pues muchas gracias, Juanma, por concederme la entrevista. Te mando un fuerte abrazo y desear que esto pase lo antes posible y que pronto nos podamos volver a ver en los campos. Nada, muchísimas gracias a ti por estar pendiente siempre y eso, que vaya genial el confinamiento, que pase pronto y la próxima vez que hablemos que sea en un campo de fútbol.